5 pasos para diseñar un proyecto eléctrico de una vivienda. Y lo vamos a analizar con un caso real. Tenemos un invitado que es integrante del equipo de Grupo Floca, Sargel. Bienvenido, Sargel. Muchísimas gracias, Leonardo. Es un placer estar aquí en esta oportunidad donde vamos a tener una nueva experiencia compartiendo conocimientos de electricidad acerca de cómo se diseña un proyecto eléctrico. Esto es nuevo para nosotros, nuevo para ti, nuevo para mí, nuevo para el equipo que nos está acompañando aquí. Primera vez que estamos haciendo eso, pero bueno, queremos explicar también un poquito qué es lo que queremos hacer. Queremos semana a semana estar generando un contenido referente a temas de electricidad que sean, digamos, del interés para todas aquellas personas que se desenvuelven en esta área de la electricidad, dar un poco de marco teórico de los diseños de electricidad, de las ejecuciones también de obra, tanto en media y baja tensión, y pensamos que puede ser un contenido que sea de provecho para todas esas personas que nos puedan estar siguiendo. Es importante también hacer mención de que si ese contenido que vamos a estar compartiendo con todos ellos, que ellos nos hagan saber en la caja de comentarios, si es un contenido que les agrada, qué tipo de contenido quieren que subamos. Ellos también están invitados a que participen también en este tipo de contenidos para toda una comunidad. La idea es generar una comunidad que esté relacionado al área de electricidad y bueno, explicándolo, digamos, de una manera didáctica, práctica, sencilla y básica. Sí, efectivamente. Una vez que tú me hiciste la invitación, oye, Sargel, ¿qué te parece si preparamos algún contenido sobre este proyecto que estamos trabajando y lo publicamos y ahí mostramos lo que hacemos, lo que sabemos hacer y también de cierta manera darle a conocer el Estado que habemos todavía profesionales aquí con dedicación, con ganas de hacer las cosas bien? Me pareció muy bien, te dije, sí, ¿por qué no? Pero vamos a prepararnos, bueno, y aquí estamos. La invitación está hecha para todas esas personas que quieran participar. Correcto. Vamos entonces a entrar en materia de una vez. Seguro. Sabe que ahorita en este momento estamos ejecutando unos trabajos de electricidad en una vivienda y partimos, antes de comenzar la ejecución, de un diseño. El diseño del proyecto eléctrico para esa vivienda. Y ese es el que queremos explicar. O sea, estamos tomando ese caso real. Entonces, lo enumeramos en 5 pasos. El primer paso fue que hicimos unas inspecciones y unas reuniones previas, ¿verdad?, antes de comenzar un diseño eléctrico. Entonces es un poco darle a ellos, a las personas que nos siguen, cuáles fueron esas reuniones que tuvimos previamente, indicarles que primero nos reunimos con el cliente, porque el cliente es el que nos da las premisas de qué es lo que quiere, digamos, la forma en que quiere la instalación eléctrica, qué tiene en su mente, para que nosotros lo plasmemos en un diseño eléctrico e igualmente reunirnos con un equipo de trabajo, porque no es solamente la parte eléctrica. Sí, efectivamente. El punto de partida importante era esa reunión con el cliente y a su vez pues pautar otra reunión en sitio en donde va a estar ejecutándose ese proyecto para nosotros conocer de forma integrada cada una de las áreas que integran el proyecto, llámese desde la arquitectura, desde de la construcción civil, del ingeniero mecánico, todos los profesionales de las áreas que van a estar desarrollando labores y que a nosotros siempre vamos a tener un insumo de ellos para poder diseñar y proyectar. Sí, eso es importante que existe ese engranaje entre los diferentes entes de ese equipo, pues, las diferentes personas de ese equipo. Como dijimos, bueno, primeramente la reunión fue con el cliente, en donde él nos dio las premisas, qué tenía en mente. Bueno, uno trata de siempre tratar de hacer lo que el cliente quiere plasmar en su mente, porque tiene en su mente. Luego hicimos unas reuniones también con el arquitecto, porque el arquitecto es la que nos da, digamos, la materia prima para nosotros comenzar a diseñar. Correcto. Porque ella es la que hace la distribución de los espacios en la vivienda y en función de esa distribución de los espacios, ella nos coloca allí cuál es la carga o cuáles son los equipos eléctricos que van a estar en cada uno de esos espacios que ella ya diseñó previamente. Sí, efectivamente, sumándome a eso, el diseño de arquitectura para nosotros es muy importante porque ahorita se estila mucho lo que son los renders y los renders ya es una proyección en 3D de cómo quedaría finalmente el proyecto, ¿no? Entonces ya nosotros ubicándonos en ese render vemos la distribución de los espacios, los elementos, todos los equipos, los que van a emplear para nosotros poder proyectar. Entonces, claro, entra la parte profesional que es, bueno, nosotros tenemos el proyecto de arquitectura, ahora desde el punto de vista eléctrico vamos a hacer que eso sea realidad, que eso sea posible. Claro. ¿Ok? Entonces viene la parte de diseño. Entonces el arquitecto nos plasma en su plano, o sea, dónde está la ubicación de todos los equipos, ¿verdad? Y también el cliente suministra todas las especificaciones
técnicas o fichas técnicas de los equipos que va a comprar para instalar. Entonces, en base a eso, entonces nosotros empezamos a hacer nuestros cálculos eléctricos de acuerdo a las normativas, al manual de seguridad que es el Código Eléctrico Nacional. También hay que hacer mención, Sargel, de que es importante ir a hacer una visita previa al sitio donde se va a ejecutar la obra. Totalmente. Porque muchas veces nosotros podemos plasmar algo en el diseño y, como dice el dicho, el papel lo aguanta todo, y resulta que cuando vamos al sitio de trabajo son muchas cosas que posiblemente tendríamos que ir reubicando, y entonces ahí entra lo que es el replanteo. Yendo al sitio, uno hace el replanteo y se va con una idea también mucho más completa para empezar a hacer el diseño. Es importante eso. Eso es correcto, eso es parte del engranaje, el trabajo en equipo, porque el arquitecto tiene el diseño, el que trabaja en el AutoCAD o otra plataforma, ¿ok? Cualquier modificación la tenemos que tener clara todos los que integramos este proyecto, ¿ok? Porque si movieron una pared, si cambiaron una tubería de agua, todo eso cambia de cierta forma lo que era el concepto anteriormente. Entonces eso nos cambia también nosotros la distribución de la canalización, sí, de cierta manera. Eso es muy importante. Y también, bueno, también en obra sabemos que la electricidad no es el único servicio que va a ir en la obra como tal. Pues hay otros servicios como aguas blancas, aguas negras, aguas de lluvia, aires acondicionados, tal electricidad, tal la tubería, servicio de red, data, también, data. Entonces, a cada uno de esos servicios se le asigna, digamos, una ruta. Pues entonces, eso es correcto. En el sitio se definen todas esas cosas. Entonces, creo yo que ese punto ya lo tenemos bastante definido. Reuniones con clientes, reuniones con el equipo de trabajo, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, maestros de obra, visita al sitio donde se va a ejecutar la obra para que nos llevemos toda esa información, todo ese concepto global para empezar a plasmar y empezar a ejecutar nuestro diseño eléctrico, que ahí empiezan todo lo que son los cálculos. Obviamente, nuestro marco teórico tiene que ser el Código Eléctrico Nacional y todo lo referente a las normativas nacionales e internacionales para que todo eso vaya dentro de un marco legal. Totalmente. Desde el punto de vista de responsabilidad en la ejecución profesional, tenemos que apegarnos siempre a la normativa del Código Eléctrico Nacional. Entonces, bueno, en el paso número 2, cuando hicimos ese diseño, entonces sería la distribución eléctrica interna. Una vez que ya tenemos todos esos planos, sabemos cómo va a quedar la iluminación, cómo van a quedar los tomacorrientes, los circuitos especiales, y tenemos definido que va a quedar en planta baja, piso 1, dependiendo de la vivienda que sea, dependiendo de la instalación que sea, comenzamos a hacer una distribución interna. Entonces, ¿qué podemos explicar allí en cómo hicimos nosotros esa distribución interna? Digamos, de los distintos circuitos de electricidad que va a contemplar un tablero eléctrico y para poder energizar todos los equipos que van a estar allí conectados. Sí, efectivamente. Bueno, partimos de lo más básico, que es el diseño de los circuitos ramales. Llamamos los circuitos ramales son iluminación y tomacorriente, ¿sí? Nosotros definimos las máximas salidas en voltiamperes de los circuitos de tomacorriente e iluminación, basándonos en el diseño, y obviamente con los cálculos buscamos eso equilibrarlo, ¿sí? Y una vez que ya estamos claros de esos circuitos ramales, entramos a la parte de circuitos especiales. Disculpa que te interrumpa un momentico. Para la parte de los circuitos de tomacorriente general e iluminación, en el Código Eléctrico Nacional existe un apartado donde dice cuántos tomacorrientes máximo van por circuito. Correcto, en la sección 200 en adelante están todos los aspectos generales que debemos tomar en cuenta para este aspecto, ¿ok? Te decía entonces que después que tenemos claros los circuitos ramales y cargas especiales, nosotros tenemos que ubicarnos en el plano y entonces hacer la distribución por tablero para poder concentrar la carga por tablero, ¿ok? Y poder hacer el estudio al final de demanda para tener la demanda total, valga la redundancia, de demanda total para poder proyectar nivel de subalimentador y de ahí todos los elementos, calibre del conductor, canalización, protección, dependiendo la disposición o configuración que nosotros demos al sistema. Por dar un ejemplo, ¿cómo seleccionamos un calibre de conductor para un circuito ramal? Ok, sencillo. Para circuitos de pequeñas cargas, nosotros tenemos la potencia definida, supongamos que son 1800 voltiamperes, la máxima corriente de diseño de eso sería 15 o 20 amperes, ¿ok? Nosotros para seleccionar el conductor, en este caso circuito ramal, nos apegamos a la tabla del código, la 310.16. Podemos verla allí. Correcto, sí, podemos verla en la tabla del Código Eléctrico Nacional. Ahí podemos ver
en una columna lo que son los calibres del conductor. Podemos ver en otra columna la temperatura de operación del aislamiento que tenemos seleccionando, ¿ok? Y en esa fila que nosotros seleccionemos, por ejemplo, el caso del conductor número 12, calibre 12, vamos a la posición de la ampacidad que corresponde y eso soporta 25 amperes. Aquí tenemos que analizar, ok, el circuito va en disposición aérea o disposición subterránea, entonces tenemos que estimar lo que es la temperatura de operación para calcular el porcentaje de cargabilidad de ese circuito y de esa manera definir qué es el conductor adecuado o no, ¿ok? Eso solamente para circuitos ramales. Para circuitos especiales o demanda ya total, estimamos el conductor por caída de tensión y por capacidad de corriente. El criterio más desfavorable es el que seleccionamos. Entonces, para cada circuito necesitamos la potencia que consume ese circuito, el voltaje al cual va a estar conectado para poder calcular el amperaje. Una vez que tengamos el amperaje, seleccionamos el conductor para ese circuito y con ese conductor ya podemos seleccionar protección y tubería. Correcto. Protección y tubería igualmente nos guiamos con el Código Eléctrico Nacional. Es correcto. Siempre estimamos un 20% más de la capacidad del conductor para la protección, ¿sabes? Para tener esa reserva en el conductor. Ok, será 1.2 veces la corriente de carga de ese circuito ramal. Ok. Una vez que tenemos todas esas cargas que vamos a conectar al sistema eléctrico, llámese tomacorrientes especiales, tomacorrientes generales, iluminación, cargas especiales, hacemos una sumatoria de toda esa carga, ¿cierto? Que la podemos también ver en la tabla de resumen que tú hiciste. Sí, correcto. Aplicando ya teniendo la tabla en resumen de todas las cargas, nosotros hacemos, aplicamos los factores de demanda para poder tener la demanda total. Correcto. Y ahí entramos en el paso número 3. En el paso número 3, correcto. El cálculo de la demanda eléctrica total, aplicando a factores de demanda, ¿verdad? Y con eso diseñamos lo que es la cometida eléctrica principal. Eso es correcto. En esta cometida eléctrica principal, definimos una ruta subterránea con tipo bancada y con tanquillas en varias partes del interior de la vivienda, ¿ok? Para hacer la distribución y llegar a cada uno de los tableros. Ahí ameritó entonces hacer el cálculo por criterio de capacidad de corriente y caída de tensión, ¿ok? Y este es el aspecto más importante porque es el momento donde el cliente le debemos demostrar el calibre correcto de acuerdo al criterio de factibilidad de inversión y seguridad en el futuro, porque tiene que tener su reserva y que ese conductor esté en la capacidad de soportar bajo varias condiciones esos momentos de carga o de potencia absorbida. O sea, que no pudiera presentar alguna falla. Entonces nuestro trabajo es hacerle garantizar al cliente que el conductor que le estamos calculando es el adecuado. Quiere decir que para el cálculo de ese conductor de la cometida principal hicimos dos cálculos, por capacidad de corriente y por caída de tensión. Existen otros criterios que se toman en cuenta, pero en caso de vivienda siempre se usan esos dos, y en el que nos dé más desfavorable, digamos, la cometida, entonces elegimos ese calibre, el mayor calibre, pues. Sí, este es un aspecto muy importante y debemos hacer énfasis porque recuerda que siempre a veces lo vemos muy común, no, bueno, la potencia son 1.5 kilovatios por capacidad de corriente, este es el conductor, ok, pero ¿qué pasa? Es que no analizamos más allá, ¿a qué distancia va a estar esa carga conectada? Entonces, en el caso de su alimentador, que es una alimentación importante, entonces tenemos que considerar el factor de potencia de la carga, tenemos que considerar la distancia y la impedancia propia del conductor que estamos seleccionando, ¿sí? La parte resistiva y la parte inductiva de ese conductor, para nosotros entonces aplicar la fórmula de caída de tensión según el sistema que estemos utilizando, si es monofásico 3 hilos 12240 o si es trifásico en estrella 12208 o si es en configuración delta en 240, 12240 o otra configuración delta cerrado, ¿ok? Eso es muy importante. De hecho, podemos, como anécdota también, en este caso que estamos planteando, recuerden que teníamos una ruta asignada para la cometida principal, en donde desde la caja del medidor se hacía la distribución, pero cuando llegamos al sitio y conversamos con el maestro de obra, resulta que por allí, por esa ruta, ya estaba predefinida otras tuberías que se iban a colocar, creo que era la de aguas de lluvia, y tuvimos que modificar la ruta de la parte eléctrica y eso nos aumentó la distancia por el recorrido de circulación de los electrones, de la corriente. Entonces eso cambia el criterio de caída de tensión, entonces cambia la selección del conductor, porque hay una prioridad ya es por
por distancia, la capacidad de transmitir, de mantener ese voltaje al final de donde va a estar conectada la carga. Exacto, que si en ese momento hubiésemos solamente calculado por capacidad de corriente, hubiésemos incurrido en un error allí porque esa ruta nos hizo aumentar la distancia. Al aumentar la distancia, el cálculo por caída de tensión cambió y eso nos hizo aumentar el calibre del conductor. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, elegimos el conductor una vez que ya tenemos la demanda, digamos, depurada, ya con los factores de demanda, porque la carga no va a estar conectada el 100% todo al mismo tiempo. Totalmente. Por eso es que existen los factores de demanda y el Código Eléctrico Nacional tiene un apartado para eso. Y ya con esa demanda, digamos, depurada, aplicándole esos factores de demanda, elegimos el conductor por capacidad de corriente por caída de tensión. Correcto. Y al tener ya el calibre del conductor, también elegimos protecciones y también elegimos el diámetro de toda la tubería. Correcto. Importante también resaltar, Sargel, de que esa tubería y esa acometida principal va de manera subterránea. Y hay un factor de corrección también para cuando hay acometida subterránea. Correcto, porque se genera una temperatura a nivel subterráneo diferente, como si tuviese en pared. Correcto. La temperatura de operación en bancada es diferente. Mientras la temperatura sea más alta, se le aplica un factor de corrección derrateo, porque la ampacidad del conductor disminuye. Es correcto. Entonces, eso se toma en cuenta también y es importante de que lo tomen en cuenta, porque muchas veces se hace el cálculo, capacidad de corriente, se elige la tabla o por caída de tensión, lo que nos dé, se elige en la tabla, ¿verdad? Pero no tomamos en cuenta ese factor de corrección que nos lo da la temperatura a la cual va a estar sometido ese conductor. En el caso de una canalización subterránea, obviamente la temperatura es mayor, porque está, digamos, el conductor no está a la superficie en donde pueda tener, digamos, mayor disipación de calor. Ahí tiene menos disipación de calor. Este es un aspecto importante también para definir el tipo de conductor que vamos a elegir, si es aluminio o cobre. Y es un caso de falla común que siempre hemos visto en experiencia, que es que, por decir, un técnico mide una carga de 100 amperios y dice, bueno, voy a utilizar el conductor número 2 porque soporta 115, pero no toma en cuenta, pero está subterráneo, es bancada, entonces no están tomando los criterios que estamos conversando aquí, y entonces va y compra el cable número 2 y lo compra en aluminio y no tomaron en cuenta si quiera el cobre, aluminio, no soportaban lo mismo. Resulta ser que cuando instalan ese conductor, empieza a fallar y bueno, las consecuencias son mayores. Entonces, este es el punto donde nosotros tenemos una responsabilidad como proyectistas, ¿no? Y como ejecutores, porque nosotros tenemos que garantizarle al cliente confiabilidad, seguridad y flexibilidad en su inversión, ¿no? Entonces, y calidad. Entonces, este tema es muy importante. Por ejemplo, nosotros no estimamos mucho seleccionar conductores de aluminio, es más económico, pero ¿qué pasa? En modo subterráneo, el conductor de aluminio se comporta diferente y tiende a originar fallas a consecuencia de empalmes defectuosos que no los vulcanizaron bien. Entonces, ya el aluminio, cuando le entra la humedad, mire, ese conductor es más propenso a fallar y la vida útil se va en pendiente negativa. También, aparte del calibre, siempre tomar en cuenta el aislante del conductor, pues si Eso este HV, si este TU, si este HHN. Yo siempre me recuerdo una vez que nos explicaron lo del conductor, nos decían que el conductor tiene un nombre y un apellido. El nombre vendría siendo el calibre, si es calibre 12, calibre 10, calibre 8, y el apellido es el aislante. El aislante, si este HV, si este TU, entonces tomar en cuenta esos dos aspectos. Eso es muy importante, correcto. Después que tengamos el conductor, bueno, ya sabemos, elegimos la protección y elegimos la tubería. También es importante resaltar que para las tuberías, ¿verdad? Por lo general, las tablas del Código Eléctrico Nacional me dicen que máximo 3 conductores por tubería. Eso es correcto. Cuando hay más conductores dentro de la tubería, tenemos que hacer el cálculo de ocupación de sección transversal en esa área de sección para saber cuánto tenemos ocupación y si en realidad estamos cumpliendo con la norma allí. Otro caso típico es con la selección de las protecciones termomagnéticas, ITM. Suele mucho pasar. Hay clientes que, bueno, mi acometida es calibre número 8, entonces tengo una falla y entonces veo al técnico y le cambia la protección a 2x70 o 2x90, 2x100 que no se le dispara la y protección. No se dispara la protección. Entonces, tiene un error grave allí porque eso puede ser una principal causa de incendio, ¿ok? Porque el conductor se va a quemar primero y esa protección no va a operar. Entonces, en este proyecto nosotros estamos teniendo en cuenta muy a detalle estos aspectos. Claro, muy importante. Bueno, entonces, digamos que ya
hemos explicado, digamos, a grosso modo, de todos los cálculos que se han hecho, de los circuitos, ramales, también de la cometida principal, siguiendo todos esos factores de demanda, factores de corrección, de acuerdo a temperatura y todo lo que nombramos. Y una vez que ya desde el punto de vista técnico tenemos todos los cálculos ya realizados, podríamos entrar a lo que es el paso número 4, que es el complemento de todos esos cálculos que ya hemos hecho y también de los planos que hemos ido haciendo, porque recuerden que nosotros recibimos todos los planos de arquitectura de manera digital también, y encima de esos planos nosotros hacemos todo lo que es la distribución eléctrica de acuerdo a los, digamos, a la nomenclatura eléctrica que nosotros, a la nomenclatura estándar, plasmamos eso en el plano. Y desde el punto de, eso es desde el punto de vista técnico. Entonces hacemos un complemento con lo que es la memoria descriptiva. Es correcto. Entonces, ¿qué lleva la memoria descriptiva? La memoria descriptiva, básicamente nosotros describimos todas las premisas por la cual viene a ser como lo que es el entregable al cliente para ejecutar. Oye, los elementos, tomacorriente, luminarias y equipos especiales van a tal altura de conexión o de instalación. Ok, los aislantes, los conductores que vamos a utilizar, el tipo de conductor, si es aluminio o cobre, la temperatura y la temperatura del aislante y el voltaje de operación del sistema. También damos al detalle de lo que es la potencia principal, ok, todo lo que va a necesitar a nivel de fuerza, ok, y todo lo que corresponde a canalizaciones subterráneas, elementos de protección, todo. En la memoria descriptiva básicamente le damos al detalle las premisas de cómo se debe desarrollar ese proyecto. Todo ese detalle de las tanquillas. Todo ese detalle, está el resumen de la tabla de carga y después se le anexa los cómputos métricos y el presupuesto de ejecución para que el cliente lo tenga en dado caso lo quiera convenir con nosotros. Todo eso es complementario a lo que ya hicimos. Eso es correcto. En cuanto a los cómputos métricos, ¿qué podemos decirle a las personas que están viendo este video? ¿Qué lleva a unos cómputos métricos? Bueno, los cómputos métricos básicamente llevan las cantidades, si hablamos de conductores, metros lineales, tipo de conductor y cuánto representa eso en costo de inversión para el cliente, ¿ok? Y eso para nosotros es un insumo también para el momento de elaborar el presupuesto, porque nosotros tenemos que elaborar una partida de extensión, de cableado por metros lineales en esa instalación. O sea, que en esos cómputos métricos le indicamos al cliente, necesita tantos tomacorriente, necesita tantos metros de cable, necesita tanta tubería, necesita tantos tableros con estas especificaciones, con todos estos breakers. Entonces, de esa manera, él sabrá cuánto de su presupuesto total de la obra va a destinar para la partida de electricidad. Eso es correcto, Leonardo, eso es correcto. Y bueno, ya por último sería el presupuesto de ejecución en el dado caso que el cliente quiera hacer la ejecución también con nosotros, que en este caso estamos también haciendo la ejecución. Ya con esos cómputos métricos también es una guía para nosotros para hacer nuestro presupuesto de ejecución de obra. Lo que pasa es que, claro, hacer esos presupuestos de ejecución de obra da para otro programa porque sí, ese es otro tema. Complejo. Existen software y bueno, hay muchas maneras de elaborar presupuesto y bueno, sí, es otro tema extenso que podemos abarcar más adelante. Eso de repente puede ser un tema para otro episodio, cómo hacer los presupuestos, cómo darlos más al detalle. Pues. Yo recuerdo que en una oportunidad, yo no sé si todavía se está haciendo, el Colegio de Ingenieros sacaba lo que llaman el visor. Que ellos hacían unos análisis de precios unitarios por partidas, diferentes partidas de ejecución de obra, de trabajos de electricidad. Las partidas es como los trabajos de electricidad que se hacen. Y ellos hacían un análisis de precio unitario en donde tomaban en cuenta qué materiales se utilizaban para ese trabajo, también tomaban en cuenta la mano de obra que se iba a utilizar para ese trabajo, si se iba a utilizar electricista, ayudante, maestro. Sí, todo el personal que se requiere para ejecutar el proyecto. Y también las herramientas y transporte, porque las herramientas tienen una depreciación. Se hacía ese análisis de precio unitario y para nosotros era un poco más fácil porque era una guía. Que ya estaba avalado por el Colegio de Ingenieros. Estaba avalado por el Colegio de Ingenieros porque lo hacían con un grupo de ingenieros que hacía ese análisis de precios unitarios. Pues entonces, ahorita la verdad que no sé si todavía eso se está haciendo, pero era una guía muy buena. Sí, y muy importante. Sería bueno también nosotros rescatar eso, poder ir también visitar a los colegas allá. Bueno, desde nuestro punto acá nos ha tocado desarrollar nuestra base. Sí. Hemos trabajado con Lowin, de repente Excel, pero ya tenemos nuestra base para poder trabajar en los presupuestos. Pero eso que tú mencionas es verdad. Ellos llevaban ese programa y era un estandarte para todos nosotros. Sí, era muy importante.
Bueno, llegamos al último punto, el quinto punto. Lo dejamos de último, pero eso no significa que no es importante. Yo creo que es uno de los temas también muy importante, ese último punto, porque en ese último punto, ya una vez que tengamos definida la demanda de eléctrica de la vivienda, tendríamos que solicitar, ¿verdad?, una factibilidad de servicio eléctrico y también el proyecto de media tensión. Porque, ok, está bien, hicimos todo lo que es el diseño del proyecto interno de la vivienda, pero esa carga se debe conectar a una línea de media tensión. Sí, correcto. Y esa línea de media tensión, existe una empresa que se encarga, ¿verdad?, de distribuir esa energía, y tenemos que involucrarlo también en este tipo de proyectos porque nosotros le hacemos la solicitud a ellos de conectar esa carga a su sistema. Sí, tenemos que hacerle saber al cliente en su alcance de ejecución hasta cierto punto él va a poder tener o no energía, ¿ok? Porque este proyecto que nosotros estamos desarrollando tiene una demanda superior a lo que es una vivienda de uso convencional, ¿ok? Entonces él ya tiene que, nosotros como profesionales, hacerle saber que tiene que llevar a otra etapa al proyecto porque requiere una solicitud, como tú lo dices, ante el ente regulador, el ente de marco legal, que es el que suministra la energía, y ver si está en capacidad o no ese circuito que alimenta ese proyecto del cliente estar en reserva y poderle suministrar a ellos esa factibilidad que puede solicitar. Exacto. Eso totalmente para otro episodio. Sí, que ese circuito de media tensión está en capacidad de asumir la carga que se le está solicitando. Eso a través de una factibilidad de servicio ellos indicarán si es factible o no que eso conecte. Muchas veces antes recuerdo que para dar permisos de construcción y también para lo que eran los créditos bancarios siempre solicitaban la factibilidad de servicio, no solamente de electricidad, sino de los demás servicios, porque era como una garantía de que tenía la persona que prestaba o la entidad corresponde con eso. Ellos, digamos, cuidarse las espaldas de que sí va a tener la capacidad de asumir esa carga el circuito de media tensión que pasa por allí. Entonces se involucra a esa empresa para que nos dé, ¿verdad?, o le dé al cliente la factibilidad de servicio eléctrico y también que haga el proyecto de media tensión, porque sabemos que debemos colocar un transformador exclusivo para él, o monofásico, para conectarse a la línea de media tensión, que esa línea de media tensión existe un ente que regula las conexiones allí en ese, y entonces es importante, ¿verdad?, resaltar de que todos esos trámites deben hacerlo por los canales regulares. Totalmente. Debemos siempre involucrar a esa empresa y que no se haga nada bajo o esquivando esos canales regulares, porque ese es puede tener penalización también. Exacto. Entonces, de esa manera cuidamos hay que ser muy responsable en ese aspecto. De que tenga penalizaciones, alguna. Leonardo, otro aspecto importante que se nos estaba olvidando es que este cliente también quiere un proyecto de energía de respaldo, ¿ok? Y más adelante también nosotros le vamos a instalar ese sistema que constaría de unos paneles solares, inversor y con banco de baterías, ¿ok? Él también quiere que su energía de respaldo sea de forma eficiente. No con esto quiero decir que los generadores no sean eficientes, sino desde el punto de vista de eficiencia energética. O sea, él quiere un sistema con menos ruido, que tenga capacidad de tener esa autonomía. Eso también lo podemos tener en otro episodio. De aquí han surgido, creo yo, varios temas para unos próximos episodios. Y lo que falta. Entonces, bueno, creo que para el próximo episodio pudiésemos estar tocando el tema o desarrollando un poquito más el tema del proyecto de media tensión, porque es un tema bastante importante, igual lo de la solicitud de la factibilidad de servicio, siempre y cuando las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo con este contenido, nos haga saber en su comentario de que es un tema de interés y provechoso para ellos, porque la idea es generar un contenido que sea útil para todas esas personas que se manejan en esta área de electricidad. Entonces, bueno, llegamos hasta aquí en este primer episodio. Muchas gracias, Sargel. Muchas gracias a ti también, y bueno, siempre haciendo lo mejor para nuestros clientes, ¿verdad? Con pasión, con responsabilidad y compromiso. Bueno, muchas gracias por su atención y los esperamos en un próximo episodio.